Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 97. La diosa se encuentra con un algul. Sentada frente a mí estaba una mujer que me resultaba extrañamente familiar. Aunque su cabello era diferente y lucía una cicatriz bastante prominente que le iba desde el ojo hasta el labio, tenía exactamente la misma estructura facial que una mujer que lideró un clan mandaloriano en Esutor. Su postura era torpe, incómoda, y sus emociones, en el mejor de los casos, caóticas. En un momento, la preocupación, la ansiedad y el miedo se apoderaban de ella, en el siguiente, sentía una curiosidad desmesurada y se desmayaba. Yo ignoraba estos aspectos en su mayoría, ya que no quería inmiscuirme demasiado en la mente de nadie. De lo contrario, sería tan malo como Javier. Entonces, ¿eres una diosa o algo así? Casi me reí disimuladamente por su tono de voz estreñido. Este día empezaba de forma única. Diosa nórdica de los juegos, el entretenimiento, los océanos, la fertilidad, la vida y la guerra, Freya. Frunció el ceño al ver la larga lista de títulos, apretando un poco las manos mientras su arma yacía frente a ella, sobre la mesa de madera de Ikea. Entonces, ¿por qué soy capaz de...? No importa, levanté un poco mi ceja y la observé, esbozando una sonrisa mientras la visión de ella usando su habilidad de forma de vida se repetía al mismo tiempo que la miraba. Querías preguntar cómo pudiste empezar a copiar algunos de mis rasgos fisiológicos, ¿no? Su rostro palideció de horror. La silla que tenía debajo rozó el suelo mientras se levantaba y comenzaba a caminar hacia atrás con miedo. ¿Cómo? Preguntó en un susurro, con sus ojos fijos en los míos mientras ponía su mano derecha tras la espalda. Sintiendo que sería un buen momento para probar una de mis runas, me levanté y caminé directo hacia la mesa, mi cuerpo se volvió translúcido mientras conservaba toda la sensibilidad. Caminando sobre materia sólida, llegué al otro lado y volví a la corpórea. Ella simplemente me miró con preocupación y temor, apartando la mano de su espalda. Bueno, podría decir, soy una diosa, mi aura se disparó tras entonar una frase vergonzosa. O podría ser honesta y decir que tuve una visión de ti usando tu habilidad. Encogiéndome de hombros, me recosté en la mesa y sentí que su apoyo me ayudaba a relajarme. Mi aura disminuyó de intensidad. Se mantuvo el silencio hasta que ella exhaló frustrada y me miró fijamente. Supongo que quieres algo de mí. No. Me di cuenta de que estabas en apuros y decidí intervenir, saludar, solucionar el problema y luego largarme. Bueno, a menos que quieras algo de mí. Parpadeando lentamente, la mujer se agarró la nuca y liberó algo de presión. Mira, sabes de mi habilidad, apenas tengo idea, solo que empiezo a escanear algo pasivamente y aparece una hora en mi visión. La información se agitaba en mi cabeza mientras sentía que algo encajaba en su lugar. Ah, sí. Parece un poder centrado en la recopilación de información y la posterior síntesis biológica. Escaneaste algunas plantas, pero has escaneado a otras criaturas. Zorros Fennec. Sonreí. Así que tienes mayor tolerancia a los venenos y al alcohol, probablemente también el olfato mejorado de un zorro y, por supuesto, algunos instintos. ¿Obtienes solo los rasgos positivos de lo que escaneas, o es todo? Ella hizo una leve mueca mientras volvía a sentarse en su silla, nuestras posiciones ahora extrañamente adyacentes a la mesa. Hasta ahora, solo hay cosas positivas. Escaneé un zorro Fennec y descubrí que podía oler mejor, ver en la oscuridad como si fuera de día y tenía mejores reflejos. ¡Genial! Parece mi habilidad, aunque no puedo copiar directamente animales ni nada, simplemente evoluciono a un ritmo exponencial.
Solo tenía que mencionar Apex Genesis mientras quería acercarme a ella y sentí que algo dentro de mí volvía a estallar, volviendo a su lugar. Algo está pasando. Mis pensamientos se desvanecieron mientras me teletransportaba junto a la mujer que había salvado. Ella se estremeció y me miró boquiabierta, mientras yo intentaba no cagarme encima. Está bien, este Kirk ahora es una completa mierda. ¿Entonces somos iguales? Su voz era más suave. Era extraño sentirla tan introvertida, mezclada con un resurgimiento de traumas pasados en forma de niebla púrpura en su aura. Su expresión también me ayudó a discernir que necesitaba ayuda. Si no la ayudo, se quebrará y se derrumbará bajo la presión de su vida. La fuerza atravesó mis ojos y mi alma cuando Yggdrasil se balanceó un poco, como si una brisa lo empujara solo un poco. Sí. Si fueras sentimental, podrías decir que estábamos destinados a conocernos. Ja. Se sonrojó profundamente al oír mis palabras, y un escalofrío me recorrió la espalda mientras pensaba si había empezado algo que no pretendía. La fuerza tenía que ser una imbécil, claro, mostrándome caminando por el pasillo con ella y unas figuras borrosas. Susan estaba allí y Artoria también, pero todo parecía tan desenfocado. Los futuros posibles me aseguran que no puedo saber quién estará conmigo. Esta mierda se vuelve cada vez más compleja. Me aseguré de no transmitirle nada de esto a la mujer, cuyos ojos, ciertamente hermosos, se nublaron un poco. Su habilidad. Ni siquiera necesité preguntarle, pues empezó a brillar mágicamente, su aura ondulándose como un denso onix y morado oscuro. A diferencia de mi aura cobalto y rosa, la suya parecía atraer las sombras y controlarlas. Me escaneaste y copiaste mi control de sombras y mi naturaleza feérica, ¿verdad? Se estremeció como si hubiera disparado en su dirección. Lo siento. Está bien. No es como si pudieras copiar todo mi poder, ya que mis poderes son divinos. Alpha Genesis ha creado una inmunidad a los poderes de copia basados en lo visual. Bueno, supongo que eso es una ventaja. Aunque lo más probable es que sean muy raros. Gracias por no odiarme, esas palabras me preocuparon. Se sentía tan sola que simplemente era incómoda e insegura, ¿o era algo más profundo? ¿Por qué iba a odiar a alguien que acabo de conocer y que, por todas las apariencias y matices, es bastante atractivo? Se sonrojó profundamente ante mis palabras, más de lo que solían hacerlo incluso Susan y Artoria. Siendo sincera, no sé de dónde provenía mi confianza, pero ahí estaba, como un elegante bastión de la rizología, o para los menos influenciados por la modernidad, del cortejo. Buscando a tientas la fuente, enseguida di con la runa del embaucador, que parpadeaba esporádicamente en la sombra. Esta maldita cosa parece estar riéndose de mí. Gracias, Freya, no hay necesidad de agradecer cuando solo digo la verdad. Mierda, me disculpo, ¿cómo te llamabas? Rascándose un poco la cabeza, se levantó y extendió su mano. La inquietud pero la resignación cruzaron sus deliciosos rasgos. Definitivamente voy a terminar con ella, ¿no? Yuna al Ghul. Bueno, mierda, en algún lugar bajo Nueva York, Ned se incorporó de la cama. Le dolía todo el cuerpo mientras los moretones morados brillaban tenuemente a la luz de la lámpara junto a su incómoda cama. Parpadeando, se frotó los ojos y sintió que el polvo del sueño se acumulaba en su mano. Las pequeñas punzadas de dolor en las glándulas bajo los ojos se desvanecieron. Gimió de dolor mientras ella se movía hacia un lado de su cama recién dada. Su estadía con el rey de las personas sin hogar en Nueva York fue peor de lo que esperaba. Vamos, chaval, no es tan malo, ¿sabes? Una figura entró borrosa en la habitación, mientras su vista se adaptaba del sueño a la vigilia. ¿Qué te jodan? ¿Por la mañana? ¿En serio? Ned escupió sus palabras con todo el desdén que pudo reunir tan temprano. Una risa ahogada resonó en el reducido espacio, el zumbido de una conversación se filtraba a lo lejos por los largos y sinuosos pasillos de cemento y antecámaras. Para colmo, se encendió la luz principal de la habitación, dejándolo ligeramente ciego, una vez más, teniendo que adaptarse a la intensidad de la luz. Sí.
Ahora levántate, idiota, que tenemos que entrenar más. Ned no tenía fuerzas para quejarse más y ya empezaba a arrepentirse de haber ido a la entrada del metro cuando huía del FBI. El hombre lo levantó, empujándolo por la puerta de su habitación. No había necesitado vestirse, pues había vuelto a dormir con la ropa puesta, por tercera vez esta semana. Sus pies lo impulsaron hacia adelante a pesar del letargo que le rechinaba los huesos. Era como caminar sobre melaza. «Ánimo, chico, te estamos enseñando a matar a tu enemigo». Soltó una risita entre gruñidos mientras varios hombres sin hogar pasaban, siguiendo sus movimientos con la mirada antes de apartarse de él y volver a por donde había venido. Sus ojos finalmente se acostumbraron al doblar una esquina y entrar a un balcón con vistas a un foso de combate. Al llegar a la barandilla metálica que acordonaba el segundo nivel tras una caída considerable, el sonido de rápidos golpes y exhalaciones resonó en el silencio. «¿Te estás cansando, Yuri?» Un puñetazo salió disparado del hombre blanco que hablaba. El asiático oponente hizo una mueca al recibir el golpe en las costillas. «Joder, tío, estás diciendo chorradas». El asiático inició una ráfaga de ataques que parecían una combinación de Muay Thai y kickboxing. El blanco pareció aguantar la mayoría de los golpes, pero tuvo que retroceder cuando una patada amenazó con clavarse en su plexo solar. «Wow. Estás mejorando, Yuri, es una pena que no hayas aprendido a luchar contra el taijutsu». El hombre blanco dio un paso adelante y comenzó a entrelazar golpes, desviándolos y redirigiendo su fuerza para desequilibrar a su oponente. Este cayó ante la técnica y se tambaleó hacia adelante, solo para recibir un golpe descendente en la nuca, dejándolo inconsciente. «Fósforo». El hombre que observaba a pocos metros resonó aplaudiendo. Su ropa se alborotó al avanzar, su ligera gordura oculta bajo los harapos de alguien acostumbrado a vivir bajo tierra. Sobre su hombro, una pequeña paloma estaba posada, girando la cabeza y mirando a su alrededor con calma, como si estuviera observando todo lo que tenía ante sí como si fuera un programa de televisión. Ned negó con la cabeza ante esa descripción, le hizo pensar que estaba loco. «Excelente trabajo, Carl. Parece que tendremos que enseñarle a Yuri a bloquear golpes de taijutsu y el arte de mantener el equilibrio». El hombre blanco asintió con una sonrisa, aunque su gesto fue respetuoso. Los luchadores fueron llevados o abandonaron la arena, mientras los espectadores esperaban con alegría y expectación. Ned se encogió ante esta exhibición mientras se frotaba el brazo derecho, donde Yuri lo había golpeado el día anterior. «Ajá. Tengo un anuncio que darles», proclamó en voz alta el hombre de piel de ébano, rey de esta corte de oscuridad y subtúneles. «Estamos en el negocio». Murmullos revolotearon en el aire quieto de la cámara mientras el rey caminaba lentamente hacia su derecha. «John Wick se ha unido a todos nosotros de nuevo». Segmentos enteros de la multitud gritaron de indignación y conmoción. No había ira, pero era como si alguien hubiera mencionado a una celebridad o a algún autor popular en una convención. Ned estaba completamente perdido. El Baba Yaga. Su voz se vio obligada a sonar espeluznante entonces, sus manos se levantaron mientras sus dedos se movían un poco, representando un fantasma aterrador o algo así. Todos saben lo que esto significa. El hombre del saco, o mejor dicho, el hombre al que envían a matar, el maldito hombre del saco, se enfrentará al Alto Consejo. Cada vez más susurros se extendían entre la multitud, muchos presa del pánico, pero también llenos de alegría. Su ira se ha centrado en cierta familia rusa de Nueva York. John, como siempre, no ha tenido el momento oportuno. La ley marcial, que aún no ha amainado, mientras mutantes y otros tipos similares luchan a diario contra las autoridades, complica su trabajo. Así, todos ustedes deben ayudarlos y acude a ustedes. Debemos endeudarlo con nosotros, para que podamos cobrar algún día. Gritos y silbidos resonaron en la cámara, aún algo silenciosa. «Bueno, ¿qué estás?» Sus palabras se interrumpieron cuando una figura pelirroja de brillantes ojos verdes saltó del asiento cercano. La figura miró a su alrededor.
Su uniforme recordaba a algunos de los aspectos más desagradables de la Segunda Guerra Mundial. Todo esto es bastante curioso, pero tengo temas de mucha mayor importancia para todo el grupo aquí. El rey fulminó con la mirada al hombre intruso y su odio irradiaba de él en masa. ¿Quién se atreve? Sí. Ah, perdón, ¿dónde están mis modales? Hizo una reverencia burlona hacia el rey. Klaus Mikaelsson salió de su arco y se pavoneó. Es un placer conocerlos a todos. Ahora, lo que mi hermano intenta transmitir es nuestro deseo de que nos devuelvas al niño conocido como Ned. No lo pediremos 2 veces y debe estar en perfectas condiciones, de lo contrario, Klaus reaccionó a la interrupción de su hermano. Sus vidas están todas perdidas. La frialdad se apoderó de la atmósfera cuando las armas se alzaron en su dirección, ambos sonriendo ampliamente mientras las puertas de las otras salidas se cerraban abruptamente y emergían 3 figuras más. Buen provecho, supongo. La matanza tomó los salones subterráneos del rey. Capítulo 98. ¿Por fin volvemos a jugar? Tras visitar a Yuna y darle mi información de contacto, me teletransporté a casa usando la nueva habilidad que me había otorgado mi don. Salí a mi oficina y luego a mi apartamento. Susan y Artoria, mis mujeres, estaban sentadas a la mesa completamente agotadas, pues nuestras actividades de la noche anterior habían sido bastante intensas. Ninguna de las dos notó mi presencia hasta que les di cientos de besos en las mejillas y los labios, y las risas las consumieron mientras me sentaba con ellas y masticaba huevos con tocino, cocinados sin duda por Susan. Pasé el resto de la mañana con ellas antes de que se fueran. Susan iba de viaje de chicas con Ailey, a quien, al parecer, le habían gustado algunas tiendas de Canberra e invitó a mi linda esposa a hacer algunas compras. Tras besarla, salió ruborizada por la puerta. Artoria, sin embargo, tenía otros planes. Iba a encontrarse con Twitch, quien se sentía bastante sola, ya que aún no habíamos regresado a Nueva York. Una vez más, se repartieron besos y se marchó con un rubor renovado y una sonrisa un tanto boba. Y eso me dejó sin nada por hacer, excepto jugar con mis juegos por primera vez en lo que pareció una eternidad. Corrí a mi escritorio, me crují los nudillos y comencé a revisar mis juegos, los informes de errores y otros aspectos. La mayor parte se había solucionado, pues el motor de realidad reparaba automáticamente cualquier problema, pero aún así revisé y modifiqué personalmente algunos sistemas en Esutor, incluso en Fallout. Al explorar Fallout en particular, descubrí que el modo individual de cada jugador era técnicamente un universo paralelo. Fue fascinante. Estudiar el concepto no me aportó mucho, pero me resultó interesante. Sentía que aún tenía algo que aprender, pero no lo encontraba, así que seguí adelante. Esutor era completamente diferente. El juego se había convertido en un universo persistente influenciado por los aventureros, o como yo los llamaba, los jugadores. Toda la galaxia de Star Wars era ahora completamente real dentro del motor y cambiaba según las personalidades de los personajes y las acciones de los jugadores. Ahora realmente imitaba la vida real. Pero hubo problemas, como siempre. Estos problemas se debían principalmente a los sistemas de fabricación disponibles para los jugadores. Todos eran básicos y carecían de refinamiento. Sonriendo, abrí el diseñador de juegos de nuevo y empecé a escribir. 1 hora después, y ahora existía un sistema de creación de naves que imitaba la creación de personajes, pero para naves. Los sables de luz contaban con un amplio sistema de diseño que incluía la elección del cristal Kyber. Los blasters podían diseñarse y patentarse, configurarse para producción automática y venderse a las principales potencias del juego. Los droides seguían el mismo camino, pero eran muy diferentes. Cada campo tenía sus propios requisitos y requería conocimientos específicos, que vinculé a una nueva clase de misión que llamé misiones vitales. Las misiones vitalicias también incluían planos de fortalezas y beneficios diplomáticos. Estas misiones se centraban en la política, el combate y el carisma. Una misión en particular requería que quien la llevara a cabo sometiera a toda una colmena de hombres insecto en Alderaan.
Las recompensas eran un plano de escudo planetario, documentos de diseño de blasters y la posibilidad de contratar a 100 soldados alderaanianos como fuerza personal. Una sonrisa se dibujó en mi rostro al ver cómo mi idea se extendía por todo el juego, a medida que la mente suprema proliferaba el concepto y lo combinaba con cientos de miles de mundos y facciones. Una en particular se centraba en Mandalore y ofrecía una armada completa de naves estelares mandalorianas que podía competir con la República y el Imperio Sith. Sabía que a Yun al Ghul le divertiría. Me llamó la atención una señal sonora en el sistema. La sesión del Senado de la República estaba programada. Al hacer clic en la ventana emergente, sintonicé la transmisión de la reunión. «Debemos pedir un alto al fuego en Taris», exclamó con rectitud el senador de Alderaan, mientras la mitad de la cámara estallaba en aplausos y asentimiento, mientras que la otra mitad abucheaba y mostraba su descontento. Un podio con forma de disco se acercó rápidamente para recibir al senador de Alderaan, mientras un Togruta se encontraba en el centro de dicha plataforma, mientras sus miradas se cruzaban con las del político de aspecto imperioso. Tonterías. El mundo de Taris debe ser conquistado, sino por ser un faro de civilización como lo es hoy Coruscant, sino por albergar secretos que, de ser descubiertos por los Sith, podrían llevarnos al colapso total de nuestro impulso. La alienígena extendió las manos mientras unas túnicas de la más fina seda se deslizaban por sus brazos. Si nos retiráramos, todos nuestros esfuerzos habrían sido en vano. Los murmullos resonaron cacofónicamente por la enorme cámara mientras droides de filmación flotantes grababan las reacciones de cientos de senadores. Al senador alderaaniano parecía disgustarle que lo desafiaran abiertamente. Su expresión rezumaba descontento. ¿Qué sugiere de nosotros entonces, senador de Shili? ¿Que metamos a más hombres y mujeres en la picadora de carne por alguna aparente ventaja? Un silencio se apoderó de la cámara cuando vi una singular figura Jedi de pie al fondo, con una sonrisa en el rostro. Bastardo inteligente, tienes al senador bajo tu control, ¿no? Sugiero que, en su lugar, recurramos a mercenarios para que nos ayuden. Podemos conquistar el mundo si ofrecemos un precio a los mandalorianos o a los Utts. Ante la mención de los mandalorianos, muchos senadores escupieron virulentos insultos, lo que llevó al presidente del Senado a golpear con el mazo y pedir orden. El silencio se apoderó de la sala una vez más. Eso podría funcionar. Llamo a votación esta moción. El Jedi se levantó de su apoyo en la pared y se alejó, con paso tranquilo y seguro. Parece que hay gente que manipula las cosas demasiado bien. Negando con la cabeza, corté la transmisión y empecé a añadir algunos elementos específicos de Star Wars al motor. Primero estaban el padre, el hermano y la hermana. Aún no eran personajes dentro del juego. Crearlos fue fácil y relativamente inofensivo, pues solo se quedaban en su hogar, cumpliendo su función de mantener a Abeloth encerrado tras el enorme escudo de fuerza que dividía la galaxia. ¿Por qué añadiría esto?, te preguntarás. Bueno, ¿por qué no? Siendo sincero, toda mi aventura con los videojuegos no se trataba solo de poder, sino de explorar historias, tramas, diversión y competición. ¿Qué sería de un juego sin una historia básica? Incluso el ajedrez tenía historias conectadas con la vida real. Después de añadirlos, empecé a añadir historia esotérica al juego. Me basé todo en material de leyendas, ya que el canon que Disney impulsó era una completa basura y anuló la mayor parte de la esencia de sus personajes. Ahora que la franquicia y los juegos eran míos, que me jodan si iba a dejar que todo ese material de leyendas se desvaneciera en la oscuridad. Esto incluía la tecnología más rápida que la luz que podía transportar flotas enteras al otro lado de la galaxia e incluso una tecnología oscura que podía crear fisuras gravitatorias en el espacio que atraían naves del hiperespacio. Junto con esto estaba la creación de la Flota Eterna y la actualización masiva del Emperador Sith-Vitiate. Sus planes ahora estaban completamente añadidos al juego y poco a poco comenzarían a suceder como lo hicieron en el juego original.
Revan fue añadido con su fantasma de la fuerza, que se desplazaba por numerosos lugares de la galaxia. Todo era un eco, pero si los jugadores se topaban con él, podrían aprender alguna habilidad de la fuerza. Se inició otro ping, y mi dedo lo golpeaba mientras observaba la reunión del Consejo Sith, cuya conversación era mucho más contenciosa y trataba sobre la profundización de su exploración de los holocrones Sith. Sin embargo, había un miembro extraño allí, con una expresión más que estoica. No percibí empatía y había una especie de aura que me resultó familiar. Entrecerré los ojos. ¿Este hombre forma parte del mismo grupo que me atacó? Como si respondiera a mi pregunta, la fuerza resonó y buscó la información, mientras mi mente se llenaba de imágenes del hermano de Susan herido y posiblemente asesinado por un hombre que parecía más joven que el que tenía delante, pero tan parecido a él que sentí que mis entrañas me gritaban que era él. El falso Drácula que Alucard manejó para mí, él también estaba allí y hablaban de dominación. Se mencionó a la Liga de Asesinos. La fuerza me mostró la imagen del hermano de Susan, Jonathan Storm, ayudando a los dos atacantes mientras un misil SAM se lanzaba desde una plataforma, el cual rápidamente comenzó a derretirse después de que el avión en el cielo explotara. La ira me consumió y emergí de inmediato dentro de las cámaras del Consejo de los Sith. Todos se giraron hacia mí mientras la fuerza les advertía de una fatalidad inminente que se avecinaba para uno de ellos. ¿Cuál es el significado de este miembro del consejo? Levanté la mano y comencé a estrangular a la fuerza al pequeño mosquito que se atrevió a hablarme de esa manera mientras yo avanzaba pavoneándome y miraba fijamente al hombre que se había colado en su juego y la había atacado en el pasado. Autku se oyeron ruidos de ahogo, pero los ignoré mientras el hombre al que estaba mirando se ponía de pie, sus ojos mirándome fijamente mientras se quitaba la capa y mostraba sus sables de luz. Ahora bien, ¿a quién tenemos aquí? El personaje del creador del juego. Quizás seas esa Freya de la que he oído hablar por mis contactos. Apreté el puño y le rompí el cuello al insoportable que se había atrevido a hablarme al principio. El Sith se desplomó en el aire y cayó mientras el resto observaba, algunos con alegría y otros con interés. Tu muerte. Rodeándolo, disparé un rayo de fuerza. Su sable de luz se alzó y consumió la mayor parte del poder de la fuerza. Sin embargo, era ingenuo y no entendía la fuerza, así que moví las manos y comencé a golpearlo con los bordes de mi rayo, como Palpatine había logrado hacer cuando se le reveló mi Mace Windu. ¿En serio? ¿Crees que tu patético rayo puede matarme? Mi alma gritó de odio mientras mi conexión de fuerza se volvía completamente negra. Los ojos de mi personaje se convirtieron en brasas ardientes de una estrella moribunda mientras caminaba hacia él. No. Pero te distrajo. Frunció el ceño e intentó cerrar sesión, pero se quedó atascado. Su alma estaba atrapada en el cuerpo de su personaje. No había salida. Ark. Perra. Desvanecerse en la nada. Ahora estaba justo frente a él con mi mano extendida, sus ojos llenos de frustración y enojo, mientras los distintos miembros Sith se inclinaban y observaban este nuevo poder de un viejo camarada. Mi mano tocó su frente mientras ordenaba lentamente al sistema que purgara su alma por completo, friendo su cerebro en la vida real y borrando también su alma del cuerpo. Todo esto formaba parte de la fase de limpieza de errores del sistema, y así fue tratado como un error, con toda su forma fallando mientras gritaba de dolor en silencio. Tum tum tum, los latidos del corazón llenaron mis oídos mientras una llama comenzó a sofocar el cuerpo, el alma del hombre ardiendo en las llamas del infierno. ¿Quién se atreve a tocar a uno dentro de mi contrato? El aire se densificó con una llama sin calor, una presión que se enroscó en el alma como un torno. La oscuridad se extendía sin fin, pero el resplandor rojo de una masa informe y retorcida de malicia se cernía en el vacío, cambiando y latiendo con cruel intención. Entonces, las sombras se abrieron, y allí estaba él. Llama, odio, ira, codicia, arrogancia, furia e infierno cobraron forma. Zarcillos retorcidos de poder apenas disimulado se lanzaron hacia mí antes de alcanzar un calor naranja masivo y comenzar a arder. Mephisto,
Sí. Y no hay nada que puedas hacer al respecto, escoria. Tensé mi poder y vi cómo las llamas se extinguían por completo. La conexión entre el alma de este hombre y Mefisto se rompió mientras mi sistema aniquilaba por completo a la escoria que había matado a algunos Uchiha y me había hecho daño a mí y a los míos. Esto es para Jet, vándalo salvaje. Nunca te volveré a ver, pero si logras regresar del abismo al que te estoy enviando, recuerda que te enviaré a un pozo aún más profundo, donde te pudrirás para siempre. El cuerpo falló y se desvaneció mientras el alma misma se quemaba, su destino o existencia era un gran signo de interrogación en todo el escenario. El sistema advierte al anfitrión que Mefisto lo buscará. Dicha entidad no puede afectarte mientras estés dentro de los límites de tu semilla de realidad, sin embargo, se recomienda precaución. Gracias, sistema. Me di la vuelta y me teletransporté, mi conciencia regresando a mi cuerpo, a mi escritorio. El día parecía un poco más brillante a través de las ventanas. Capítulo 99 y 100. Misterios de Tarlis. Tony llegó al sótano del edificio que llevaba días buscando. Ken Baal se cernía sobre él mientras metía las manos por un pequeño hueco y usaba la palanca para sacar algunos escombros de la puerta que tenía delante. Dios mío, apesta a sauna aquí. Se tapó la nariz mientras se estremecía por los olores. El realismo del juego alcanzaba un nivel completamente nuevo. El aspecto de RUP siempre lo había desconcertado a él y a muchos otros, pero a la gran mayoría de los jugadores solo les importaban los juegos, una lástima, ya que veía el potencial de fortuna que ofrecía esta tecnología. Huele a Ken Baal, cadáver, muchos cadáveres. La monstruosa entidad gimió sobre él mientras sonreía. Los cadáveres significaban botín, el botín significaba monstruos jefes, y los monstruos jefes significaban que sus pasos hacia el aprendizaje de la tecnología nunca flaqueaban. Vamos, apestoso, a ver si hay algo de comer aparte de los cadáveres. Sus botas metálicas resonaron con fuerza contra los escombros chirriantes, la fuerza aumentaba con cada una de sus patadas. El metal se partió en dos mientras su visión se llenaba de gas verde nocivo y los cuerpos desdichados de alienígenas mutilados. Togruta, Uchis y Rodianos constituían la mayor parte de la población muerta, con algunas raras excepciones como Genosianos y Suyustanos. Reconoció su especie por los pequeños avisos en su pantalla de estado. Al ponerse el casco, el respirador se activó y el aire, antes putrido, se volvió cristalino mientras cada respiración zumbaba con un malestar robótico. Las cuencas oculares del casco parpadearon con un rojo brillante y activaron la armadura completa. Su sentido de la fuerza se disparó al presentir algo claramente extraño en estas momias en particular. Ken, colega, ¿podrías destrozar uno de estos cadáveres? El monstruo gruñó ante las mecánicas palabras antes de correr y golpear uno de los cadáveres medianamente descompuestos con su recién encontrada vibromaza. Ken sonreía de oreja a oreja, mostrando sus dientes afilados al final, simplemente disfrutando de su brutal nueva arma mientras hacía papilla a un cuerpo blando. No ocurrió nada, absolutamente nada. Y ahora estaba perplejo. Tiene que haber algo en esta habitación. Sus sentidos de la fuerza le gritaban a gritos la conexión con el lado oscuro en esta enorme cámara. Ni siquiera podía llamarse habitación en ese momento. Sus ojos, tras la máscara, recorrieron los bordes de las paredes y el techo, el suelo oculto bajo charcos de agua estancada y fluidos corporales. No había ningún detalle presente en ninguna parte. Realmente se sentía como un espacio infinito de humedad perpetua. Dando varios pasos hacia adelante, se arrodilló junto a la pierna de Ken Baal, con los dedos enguantados suspendidos justo encima de la boca de la víscera recién exprimida que una vez fue una persona. No hay aliento, es más, este lugar parece carecer de humedad a pesar del agua. Su yelmo giró hacia las paredes, inspeccionándolas en busca de respiraderos u otros modificadores atmosféricos similares. No había nada. En cuanto a... Frunció el ceño dentro de su máscara mientras sacaba su sable de luz, usándolo como fuente de luz adicional y para protección personal mientras ella avanzaba junto a su monstruoso compañero.
Uno, ha venido a reclamar lo que no es suyo. Otra vez una tenue voz emergió de las salpicaduras de sus pies a través del agua, su tono arrogante y provocando ira en el mismo susurro. ¿Quién anda ahí? Maldición. Los susurros se congregaron cerca de su yelmo antes de desaparecer repentinamente con presteza, desvaneciéndose al tiempo que una negrura distante empezaba a emitir pitidos intermitentes cada 30 segundos. Habría siseado, pero Ken Baal lo contuvo, alzó su maza y empezó a observar la cámara. Sabía que era ese modo. Típico, sabía que sería algo. Los cuerpos se elevaron como marionetas con la cuerda recién implantada, un suave resplandor rojo envolvía sus iris mientras la tenue voz regresaba con venganza. A ver si uno puede finalmente reclamar lo que otros no pudieron. Tragó saliva y observó cientos, no, miles de cadáveres rodar hacia arriba hasta ponerse de pie o arañar el suelo. Mierda. Yuna al Ghul, o simplemente Yuna, recorrió una cámara con algunos miembros de su clan. Era polvorienta y vieja, y contenía numerosos estantes vacíos de equipo. Había escasas armaduras y equipo de combate, que los miembros de su clan saquearon sin cuidado. Ese botín se mezclaba cordialmente con los desolados armarios de armas de fuego, que parecían arañados y descascarillados. Señora cazadora, ¿aún tenemos que esperar a nuestro contratista? Hizo una mueca bajo el casco, sintiéndose incómoda. Este juego se había vuelto aún más loco con la nueva actualización, solo había cambiado hacía unas horas, pero su experiencia con la versión anterior la hizo muy consciente del avance del juego y de los PNJ que repartían misiones a los jugadores. Esperar a Ned era una estupidez y arriesgaría dañar su relación con su propia facción. Sin embargo, eso no significaba que todo fuera en vano, y se aseguraría de que Ned le devolviera el favor. Saquearemos todo lo que podamos de este edificio y luego nos dirigiremos al espacio mandaloriano. Muchos de los mercenarios temporales tomaron la decisión con acierto, aferrándose más a la alegría que a la cautela. Normalmente, los hallazgos iban a parar al cliente, ahora eran libres de saquear y disfrutar del botín de su viaje galáctico. Dicho saqueo continuó durante más de una hora, ya que la mayoría había llenado varias bolsas con armas, armaduras y otros artículos tecnológicos. Ella también había llenado su inventario con objetos raros y poco comunes. Se detuvieron ante una puerta sellada mientras ella les hacía un gesto para que se dieran la vuelta, con los dedos girando en el aire mientras los miembros de su clan, felices, iniciaban un éxodo masivo de la sala. Groar. ¿Qué demonios fue eso? Una de sus compañeras dejó caer su mochila y sacó sus blasters de duelo. Un cohete en su espalda se activó con un zumbido mientras la computadora de su equipo comenzaba los preparativos para la batalla. Yuna hizo una mueca y levantó el brazo derecho mientras sacaba un blaster con la otra mano. Malas noticias, eso es lo que son. Corre. La miembro del clan recogió rápidamente la bolsa bien cerrada y salió de la cámara mientras el resto de su tropa esperaba su llegada. Corre. No vamos a morir en un agujero de mierda, ¿entiendes? Los pasó corriendo mientras todos la seguían. Empezó la subida, pero lo que fuera que estuviera sucediendo estaba sacudiendo todo el edificio. ¿Por qué siempre me pasa esto, esta mañana y ahora esto? Su sable de luz chispeó al convertirse en una pasta que se asemejaba vagamente a una cabeza al retroceder a un lado, atravesando a varios no muertos mientras sus compañeros rugían con fuerza. Vísceras podridas salpicaron aguas infestadas de difteria, acumulándose en su armadura al arremeter contra un costado con la mano. Rayos brotaron y se enroscaron entre varias criaturas hasta que se convirtieron en cenizas y se unieron al brebaje de lodo del pantano en el suelo. Ken, elimina a todos los que puedas, podemos sobrevivir si nos concentramos. El monstruo no respondió a su absurda declaración, simplemente atravesó el cuerpo de un togruta macho. Retiró la mano y hundió su sable de luz hasta la empuñadura a través de varios cuerpos, arrancándolo antes de atacar a otras dos abominaciones que pronto vieron sus cuerpos sin vida destrozados.
Fuera lo que fuese que estaba sucediendo, no era natural, hábil, pero es lo suficientemente hábil. Jejejeje, la risa se desvaneció en el insulso y sin vida andar de los cadáveres por el hollín pantanoso del suelo. Hijo de puta. ¿Aún no es la pelea contra el jefe y tengo que agotarme? Tras descansar un momento mientras Ken despejaba el círculo de enemigos que lo rodeaba, bajó la mirada y se dio un golpe en la frente. ¿De verdad fue tan sencillo? Ken, cuando diga ya, salta lo más alto que puedas. Asintió antes de tensar los músculos y prepararse. A veces le gustaba su simplicidad, no le replicaba como la mayoría de quienes se creían más inteligentes que él. Pues nada. Se lanzó al aire con un salto forzado, mantuvo la altitud con una levitación y luego gritó la orden a su compañero. ¡Ya! Ken saltó y entonces todo se aceleró. Un rayo recorrió todo su cuerpo al lanzar la electricidad pura al agua, y la poderosa energía frió todo lo que entró en contacto con ella. Por suerte para él y su compañero, resultaron ser todos los no muertos de la habitación. Sus piernas se desintegraron y se convirtieron en cenizas, mientras que otras partes del cuerpo desprendidas sufrieron lentamente el mismo destino. Un rayo brotó de sus manos en un verdadero maremoto, mientras Ken descendía lentamente hacia el suelo, con la gravedad siendo cruel y despiadada como siempre. Desactivando su rayo de fuerza y su levitación, se sumergió en el agua. Gran parte del líquido se evaporó con el calor presente en la energía que proyectaba. A su alrededor, la imagen de algas quemadas y carne carbonizada se iluminó. Si no hubiera pasado tiempo en Afganistán con sus captores, se habría asqueado ante esta visión. Ken va al no conseguir comer, el monstruo casi sonaba triste, la emoción normalmente ausente en la mente del enorme bruto. Supongo que los milagros son posibles. Rió para sí mismo antes de mirar a su alrededor en un radio de 360 grados. La tenue voz gritaba y susurraba en su cabeza, ¿o era en la propia cámara? No lo sabía. Oh, maravilloso. Excelente. Inteligente, la maravilla nunca cesará. Intentó hablar, pero una vez más fue desviado de sus pensamientos cuando la voz juguetona rozó el interior de su mente. La primera prueba ha finalizado, me pregunto, ¿serás tú quien finalmente reclame mi premio? Sus pensamientos se aclararon al instante cuando el rincón más alejado de la habitación se iluminó de nuevo. Había algo allí, supuestamente, necesitaba encontrarlo. Más vale que este premio valga la pena. Odio respirar por aquí y huele fatal ahí fuera. No hubo respuesta, pero el hecho de haberlo dicho le dio suficiente consuelo como para aventurarse. Su compañero giró la cabeza y se encogió de hombros. Se oyeron tragos descuidados mientras su bota se hundía en el lodo empapado, con un sonido húmedo y repugnante. Se estremeció al ver cómo su sable de luz, aún resonando con energía a su lado, proyectaba una luz carmesí sobre los desechos oscurecidos. Espero que la vida real no sea así cuando se usa la fuerza. Al aferrarse a la fuente de luz, Tony sintió una oleada de energía que le atravesaba la piel. Todo el espacio estalló en una luz multicolor al tiempo que una pirámide oscura se revelaba ante su vista. Una pared distante se iluminaba con glifos mientras un mural de 3 figuras se coloreaba de repente. Toda su perspectiva se desvaneció, más allá de sí mismo, mientras la sensación misma de su cuerpo se desvanecía. Era imposible asimilar pensamientos en ese breve instante. Lo único que podía experimentar era la fría y opresiva atracción del poder. Me pregunto si sobrevivirás. La tenue voz se encendió una vez más antes de desvanecerse en los recovecos de color que ahora formaban un caleidoscopio a su alrededor en un patrón en espiral. Antes de que pudiera comprender de qué hablaba, su cabeza empezó a latir con fuerza mientras se encontraba en un campo de batalla en ruinas. Ante él, una fuerza alienígena corría hacia él. A la cabeza, un alienígena singular, con la piel morada brillando ligeramente mientras sostenía una espada de doble filo en la mano. Su pulso se aceleró mientras la escena se desplazaba rápidamente a través del tiempo, su propia figura de pie en medio del campo con 6 piedras brillantes unidas a una armadura vagamente familiar.
Yo soy Iron Man. La mano de su yo futuro se chasqueó antes de que todo se volviera negro. Podía oír los latidos de su corazón en sus oídos mientras la oscuridad se desprendía al instante para revelar a Pepper, su secretaria, besándolo y llorando sobre su cadáver recién formado. Su cuerpo estaba crujiente y quemado, con venas negras como la brea surcando su cuello. «Te amo, Pepper». Sus últimas palabras quedaron suspendidas en el aire mientras varias figuras sombrías se arrodillaban en reverencia. Las lágrimas resbalaban lentamente por su rostro mientras presenciaba su muerte. Todo lo que había deseado era ser amado. Secándose las lágrimas, miró a su alrededor y notó la presencia de Bruce al fondo, junto con un hombre vestido con una S. Finalmente, al echar una última mirada Pepper, vio cómo sus ojos vacíos, apoyados contra los escombros, lo miraban fijamente. «Asegúrate de que esto no suceda». La voz no era tenue esta vez, en cambio sonaba como una versión angustiada de la suya, en su propia opinión, voz masculina. El agua le tocó la cara al mirar hacia un lado y observar una pirámide negra que flotaba en el espacio no muy lejano. Un holocrón, ¿qué fue eso? Con la mente sumida, salió lentamente del lodo en el que se encontraba sumergido. Toda la cámara brillaba inundada de cientos de miles de rayos de luz. Sobrevivió. Los susurros estallaron en un grito que reverberó en las paredes metálicas de la cámara. Violentas oleadas de fuerza lo impactaron mientras se ponía de rodillas. Justo ante sus ojos se encontraba una de las cosas que se había propuesto recolectar, sin embargo, no sentía la necesidad de aferrarse a ella en ese momento. Algo le parecía extraño y, más aún, se sentía impotente tras presenciar su propia muerte. «Él no se mueve, no te preocupes, lo hará pronto». Los susurros continuaron, pero los ignoró. El agua goteaba de su armadura y yelmo, que brillaban con una luz carmesí. Sus sentidos prácticamente le rugían. Si tomaba ese holocrón, desencadenaría una pelea. Sin embargo, esa sensación no le impidió comprenderlo. Simplemente le advirtió del desafío que le aguardaba si asumía su mando. ¿Cómo cambió eso? Su pregunta, retórica por naturaleza, fue recibida con desdén por la nada a su alrededor, y los susurros aumentaron y disminuyeron en respuesta. Sin embargo, no le importó nada. Debe haber algo que pueda hacer para salvarme, para lograr lo que hice sin morir. Para que Pepper deje de sentir tanto dolor por mi muerte. Sus ojos, antes azules, brillaron con un rojo y amarillo intensos en ese momento, mientras su conexión con el lado oscuro y la luz se expandía. Se incorporó desde su posición arrodillada, con el sable de luz a punto de lanzarse hacia su mano derecha abierta. Kyber se encendió y pronto un rayo de plasma concentrado y controlado emergió de la empuñadura de su espada. Avanzando a grandes zancadas, extendió la mano izquierda y tocó el holocrón. Su piel vibraba ante la presencia de la antigua reliquia. La indecisión regresó a él, pero esta vez, una figura solitaria se alzaba frente a él. ¿Así que deseas aprender los caminos de la alquimia Sith? El conocimiento invadió su mente mientras todo el espacio vacío se evaporaba, la cámara se extendía hasta las fosas de sus receptores oculares mientras cientos de agujeros se abrían en las paredes. Los no muertos salieron despavoridos de los conductos y comenzaron a correr hacia él mientras un enorme Ratghoul arrollaba a cientos de no muertos. Sus músculos blancos y abultados se flexionaban al hincar sus garras en un pilar. Huelga decir que el pilar quedó reducido a escombros mientras sus afilados ojos amarillos miraban con odio a Tony. Espera, fue hecho por Sith Alchemy. No tuvo ni un instante para procesar la información cuando la enorme abominación de 4,5 metros cargó contra él. Uno tras otro, los pilares estallaron, disparando piedras como metralla de un arma mientras garras alargadas y desgarradoras silbaban en el aire. Usando la fuerza, se empujó hacia atrás, con celeridad, mientras el monstruo se lanzaba en picado hacia el agua que cubría el suelo con charcos. Groar. Sus oídos parecieron estallar mientras la sangre rezumaba por sus lóbulos, el cabello apelmazado con el líquido lo enfriaba un poco. Un zumbido resonó en su cabeza al perder todo sentido del oído. ¡Ay! Grinch, blanco de mierda.
Con el sable de luz girando, corrió hacia adelante y atacó al Rakghoul, que se recuperaba lentamente. El plasma se arqueó en el aire. El agua silbaba con fuerza a pesar de su incapacidad auditiva. La hoja chocó contra la musculatura y la piel pálidas y enfermizas, pero el intento de herir a su enemigo fracasó estrepitosamente. El sable de luz rebotó hacia atrás, dejando solo unas pequeñas marcas de quemadura en el exterior de la criatura. Alquimia. Tony tuvo un destello de inspiración, pero ya era demasiado tarde. El brazo corpulento se extendió y lo lanzó contra la pared distante. Resbalando como una piedra plana sobre la fina capa de agua de la habitación, finalmente se detuvo bruscamente, con la máscara presionando los restos carnosos de un Roadiano no muerto. Al intentar ponerse de pie, con parte del cuerpo dolorido por el esfuerzo, recibió 2 arañazos. La sangre salpicó el suelo fangoso. Al levantar la vista, vio al Rakghoul blanco lamerse las garras con una lengua delgada, casi tan larga como su brazo. Respirando agitadamente, observó con horror cómo la criatura parecía saborear su sangre. Necesito alterar su composición genética para asegurarme de que sea vulnerable a los sables de luz. Eso usar la fuerza para someterlo. Incorporándose laboriosamente, giró la espada en su mano y adelantó la otra, buscando con su mente el conocimiento recién adquirido que se abría paso lentamente en su conciencia. Era escurridizo, y corría cada vez que intentaba agarrarlo. Sin embargo, el Rakghoul no lo esperaba. Gruñó guturalmente y corrió hacia él, clavándose las garras en la basura del suelo y arañando hacia arriba mientras acortaba la distancia. Esquivando a la criatura con un disparo de celeridad, intentó alcanzar de nuevo ese poder. Lo aferró por un instante. Se hundió bajo las manos de su mente mientras se entrelazaba con los recuerdos de su reciente visión y muerte, todo en un instante de alivio por haberlo agarrado. El monstruo jefe se deslizó por el suelo, girando en su dirección antes de levantar una columna de pilar que ya había lanzado por los aires y la lanzó contra su camino. Perdiendo la concentración, se dejó caer al suelo y rodó, ensuciando su capa y ropa. Kem no estaba a la vista y, en ese momento, solo podía ver con claridad al monstruo jefe. Esto, si me escuchan, pequeños bastardos, es lo que se conoce como una mentira. El Rakghoul ignoró sus burlas y se abalanzó como un simio enorme, con los dedos cubiertos del asqueroso lodo que llenaba la cámara con su olor. Groar. Una nube tóxica, viciosa y viscosa brotó de las espinas incrustadas en su espalda, el respirador crepitó con el esfuerzo mientras los sistemas ambientales de su armadura se activaban. Extendió la mano en busca del conocimiento una vez más, el poder insidioso salpicó su mano mientras apretaba con fuerza su puño sobre ella. Su máscara brilló mientras extendía ambas manos hacia la criatura, y los detalles más pequeños se le revelaban mientras comenzaba a extraer cordones de haz al azar del Rakghoul. Se oyeron gorgoteos y rugidos de dolor, pero pronto fueron interrumpidos por los gruñidos de su propio cuerpo al ser golpeado contra el techo y caer. Sus ojos se abrieron de par en par al sentir que su consciencia se tambaleaba entre el dolor esporádico y las sensaciones de un cuerpo real, destrozado por una paliza. Dejándose caer de bruces en el suelo, respiró hondo varias veces mientras una sombra se cernía sobre él. Extendió la mano y volvió a rasgar varias docenas de hilos. Se oyeron gritos de dolor y lo que parecían risas antes de que un dolor agudo le recorriera la nuca. La sangre se acumuló en su visión mientras el luz del juego parpadeaba. Has muerto. La misión continuará indefinidamente. Continúe a su discreción. Se despertó en su ático, con la mirada clavada en el techo, mientras una mujer pelirroja se acercaba con paso ligero. Tenía una sonrisa amable y unos ojos verdes deslumbrantes, no sabía por qué no se había dado cuenta antes. ¿De verdad era tan tonto? ¿Se encuentra bien, señor Stark? Una lágrima se le escapó del ojo derecho al recordar a esa misma mujer llorando sobre su cadáver. Tengo que regresar a esa zona, matar a esa bestia y luego descubrir qué había detrás de eso. Señor Stark.
Suspirando, él igualó su mirada y miró a su alrededor, notando la presencia de cierto hombre que sostenía un parche en el ojo. Estoy bien, Pepper, solo necesito algo de tiempo, el juego de Freya es mucho más complejo de lo que pensaba. Parpadeó consternada y preocupada, mientras el jefe de espionaje fruncía el ceño. Era obvio que no haría preguntas ahora, pero pronto querría saber de qué estaba hablando. Necesito hablar con Freya. Fin del capítulo 100.